Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que, créanme, ha dejado a muchísimas personas en estado de shock. Como ven por el título del vídeo, hoy vamos a desentrañar las exclusivas palabras de Atay y Serine en un funeral que, sin duda, han sacudido los cimientos de muchas suposiciones. Si eres fan de estas estrellas turcas, de sus proyectos, o simplemente te encantan las noticias del mundo del espectáculo que te dejan con la boca abierta, este vídeo es para ti. Pero antes de sumergirnos en esta impactante noticia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad, y a ustedes les asegura no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es nada menos que las declaraciones de dos de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión turca, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Ambos han tenido una trayectoria impresionante protagonizando juntos series que conquistaron corazones a nivel mundial como Medcezir. Y justo por eso, la conexión y la química que mostraron en pantalla siempre generaron un interés particular en sus vidas personales. Lo que sucedió en este reciente funeral, y las palabras que compartieron, han abierto un nuevo capítulo en la narrativa que rodea a esta dupla, y honestamente, las implicaciones son enormes. Piénsenlo, un funeral es un lugar de profunda reflexión, de recuerdos, y a menudo, de honestidad cruda. Es un espacio donde las formalidades suelen desvanecerse, y las emociones más puras emergen. Que dos celebridades de su calibre, con tantas historias y rumores circulando a su alrededor, hagan declaraciones significativas en un evento tan íntimo y solemne, definitivamente llama la atención. No estamos hablando de comentarios triviales, sino de palabras que, según las fuentes, dejaron a todos los presentes con la mandíbula desencajada. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes confiables dentro del ámbito del espectáculo turco, y lo que hemos descubierto es fascinante y para muchos completamente inesperado. Se rumora que las palabras de Atay y Serine en este funeral no solo abordaron el motivo del evento, sino que también tocaron aspectos de su pasado, de su presente y quizás hasta de su futuro. Y aquí es donde reside el verdadero shock. Las revelaciones, o al menos la forma en que fueron presentadas, han generado un revuelo monumental. Para poner esto en contexto, recordemos que Atay y Serine siempre han sido figuras públicas bajo el escrutinio constante de los medios. Sus vidas privadas, sus relaciones, todo ha sido objeto de especulación. Sin embargo, lo que ocurrió en este funeral parece haber ido más allá de los chismes habituales. Las descripciones que hemos recibido hablan de una serenidad inesperada en sus expresiones, pero a la vez de una contundencia en sus palabras que resonó profundamente. Algunos testigos clave han mencionado que en un momento dado, uno de ellos, y luego el otro, tomaron la palabra. Y lo que dijeron no fue un simple pésame. Fue un reconocimiento, una reflexión sobre el paso de la vida, sobre las conexiones humanas, y sobre cómo ciertos eventos nos hacen reevaluar nuestras prioridades. El detalle que ha impactado a todos es que en estas reflexiones, ambos, de manera independiente pero resonando en la misma sintonía, hicieron referencias que han sido interpretadas de múltiples maneras. Por ejemplo, se habla de que Atay, con una calma que contrastaba con la solemnidad del momento, hizo un comentario sobre cómo la vida es demasiado corta para guardar rencores y que es importante valorar a las personas que realmente te importan, reconociendo errores del pasado. Esto por sí solo ya es significativo considerando que ha habido periodos de cierta distancia o silencio mediático entre él y otras figuras de su círculo. Pero el verdadero detonante del shock fue cuando, poco después, Serine Sarıkaya, con una emotividad palpable pero controlada, también compartió sus pensamientos. Las informaciones apuntan a que sus palabras fueron aún más directas. Se dice que hizo mención a la importancia de la honestidad radical, de cerrar ciclos de manera definitiva, y de mirar hacia adelante con la frente en alto, sin cargas innecesarias. La forma en que lo dijo, la entonación, el contexto del evento, todo contribuyó a que estas palabras fueran tomadas como un mensaje poderoso y para muchos, una confirmación de algo que se sospechaba, o un desmentido categórico de otras cosas. ¿A qué se refieren exactamente? Aquí es donde la especulación entra en juego, pero siempre basándonos en las pistas que nos han llegado.
Una de las interpretaciones más fuertes es que estas declaraciones, hechas en un momento tan vulnerable, podrían estar relacionadas con la dinámica de sus relaciones pasadas y presentes, y quizás con su relación profesional y personal entre ellos dos. Estaban enviando un mensaje a alguien en particular. Estaban reconociendo la evolución de su propia amistad o relación después de Medcezir. O estaban, de manera indirecta, respondiendo a años de preguntas y rumores sobre su vínculo. Hay quienes sugieren que estas palabras podrían ser un tipo de cierre de capítulo público, no solo para ellos individualmente, sino quizás para la narrativa que los fans han construido alrededor de su dupla. Piénsenlo, después de una serie tan exitosa y de una química tan evidente, la audiencia siempre tiende a fantasear con una relación en la vida real. Y si bien ambos han seguido caminos separados en sus vidas amorosas, siempre ha habido un eco de esa conexión. Las fuentes indican que las palabras de Atay sobre valorar a las personas importantes y el de Serrini sobre cerrar ciclos y la honestidad radical, pronunciadas en un mismo evento y en un contexto de duelo, han sido interpretadas como una posible señal de reconciliación o al menos de un entendimiento mutuo y una aceptación del pasado. Podría significar que después de todo el tiempo transcurrido y las experiencias vividas, ambos han alcanzado una etapa de madurez donde las antiguas fricciones, si las hubo, han sido superadas y ahora pueden hablar con sinceridad y respeto. Otro ángulo interesante a considerar es cómo estas declaraciones podrían afectar la percepción pública de su futura interacción. Si en el pasado hubo alguna incomodidad o distancia, ahora parece que han abierto una puerta a una relación más clara y honesta. Esto podría ser muy relevante para sus carreras, ya que ambos siguen siendo figuras muy influyentes y aclamadas. Además, el hecho de que estas palabras se dieran en un funeral añade una capa de profundidad emocional. La pérdida de una persona cercana a menudo nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que han sido importantes para nosotros, y sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Es posible que la experiencia del duelo haya sido un catalizador para que ambos, Atay y Serrini, se sintieran impulsados a compartir estos mensajes sinceros. Ahora, es crucial recordar que estamos hablando de interpretaciones basadas en testimonios. Los detalles exactos de lo que se dijeron pueden variar, y la forma en que cada uno lo asimiló es, por supuesto, subjetiva. Sin embargo, la unanimidad en las descripciones de shock y emotividad profunda sugiere que hubo algo realmente significativo en sus intervenciones. En resumen, este evento en el funeral ha servido como un escenario inesperado para que Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya emitieran declaraciones que han resonado con fuerza. Sus palabras, cargadas de reflexión sobre el valor de las relaciones, la importancia de la honestidad y el cierre de ciclos, han dejado a muchos con la sensación de que algo importante ha cambiado o ha sido confirmado. Ya sea una señal de madurez personal, una reconciliación tácita, o simplemente una profunda reflexión sobre la vida y las conexiones humanas, lo cierto es que estas declaraciones han generado un gran debate y un renovado interés en la dinámica entre estas dos estrellas. Y hasta aquí llegamos con la noticia de hoy, mis queridos espectadores. Hemos desglosado los aspectos más impactantes de las palabras de Atay y Serrini en ese funeral. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias que nos conectan con el mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son las implicaciones de estas declaraciones? ¿A qué creen que se refirieron exactamente? Dejen sus teorías, sus opiniones, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Atay y Serrini, con quienes creen que disfrutarían de esta discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.